10:35. Vamos a ir a otro tema. Queremos seguir conversando respecto a la preocupante situación que se está viviendo en la frontera del norte entre Chile y Perú, la llegada de migrantes a esa zona y las tensiones también que han surgido en las relaciones entre ambos países. Vamos a tomar contacto con la congresista nacional de Perú Libre, Esmeralda Limachi. Gracias por el contacto, diputada. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está, Sebastián? Muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, muy preocupados, por supuesto, por lo que está ocurriendo allá en el norte de nuestro país, en la frontera con Perú. Diputada, me gustaría primero conocer su visión respecto a lo que ahí está ocurriendo. ¿Cómo ve lo que sucede en la frontera? Es muy lamentable lo que está sucediendo, ¿no? Sabemos de que todo este tema abarca un problema social y humanitario principalmente. Esto ya rebasó más que la región de Tacna, específicamente la línea de frontera Tacna y Arica, pero es a nivel nacional e internacional, ¿no? Nosotros desde un primer momento hemos estado exhortando tanto aquí en lo que compete a Perú, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Defensa, al Ministerio del Interior, quienes son los competentes, ¿no? en ver, porque esto también es un problema intersectorial, abarca varios sectores, incluso a la Presidencia de la República también, porque se tiene que tener de alguna manera un control en esta migración que se está realizando. Sabemos los diferentes problemas que han habido hasta la fecha porque están cruzando por pasos no legales y hay diferentes factores que han surgido, no tanto por un lado y por el otro, porque me refiero a Perú y Chile. Sí. Pero esto, hay que decirlo, es necesario, que tienen que tratarlo de forma, con un diálogo de alto nivel, ¿no? Entre los diferentes países que involucra este problema. Diputada, ¿cómo evalúa usted en particular la respuesta que ha dado el gobierno peruano hasta ahora a esta situación y a la demanda de los migrantes? Todavía no es suficiente, si bien la Presidencia de la República ha indicado que va a presentar una reforma constitucional que en el Congreso se va a atender para poder cuidar la línea de frontera con las Fuerzas Armadas de forma permanente, pero es necesario, yo estimo, que se tienen que sentar a dialogar los presidentes de la República, tanto de Chile, Ecuador, Venezuela, Colombia y Perú. Se tienen que sentar, y también voy a ser clara en exhortar dónde están la ONU, la OEA, ¿no? Estos organismos internacionales, porque tienen que entrar a tallar. ¿Dónde están quienes tanto velan por los derechos internacionales, los derechos humanos internacionales? Vemos en la línea de frontera que hay niños, niñas, hay mujeres gestantes y hay personas que son obviamente altamente vulnerables. Aquí la calor es bastante alta. En la noche también ya está haciendo frío y hay que ser humanos en ese sentido, ¿no? Y la responsabilidad es de todos, no es solamente de un solo país, porque esto, como le decía, rebasa el tema de solamente de una nación. De acuerdo, es de todos y todos somos los llamados, ¿no? Diputada, pero ¿no depende esto fundamentalmente de la voluntad del gobierno peruano, el dejar pasar a los migrantes que quieran volver a sus países? No es solamente exclusividad del gobierno peruano de dejarlos pasar, ¿no? Yo me refiero que es un problema que va más allá, es más complejo el tema, Sebastián. ¿Por qué? Se tienen que sentar, porque en Chile se ha rigurizado el tema de la migración y está de alguna manera haciendo que los extranjeros salgan del país. Y si nosotros también actuaríamos en la misma línea, en rigurizar así fehacientemente y que no se ingrese y todo esté en orden, ¿y a dónde los vamos a empujar a los extranjeros? Por eso les decía de que es necesario la unidad y el diálogo de alto nivel a nivel de los diferentes países que nos está quejando ya todo este tema de la inmigración, porque hemos pedido también que se pueda evaluar unos traslados humanitarios, porque hay muchos extranjeros que han indicado que quieren volver a su país. Claro. Y de alguna manera hay que apoyarlos, ¿no? Diputada, en ese sentido, ¿sería una opción, cree usted, la posibilidad de generar un corredor humanitario para que puedan salir estos migrantes de vuelta a sus países, principalmente venezolanos? Claro, yo estimo que sí, por eso le decía de que es necesario que se sienten a conversar y ver esta posibilidad, y que no es solamente, como le decía, solamente de Perú. Tienen que sentarse los diferentes presidentes a quienes ya está desbordando este problema y poder llevarlos a buen recaudo a su país, que es donde ellos finalmente quieren regresar. ¿Cuál ha sido la actitud, diputada, que ha adoptado Perú respecto al ingreso hacia Perú, pero por la frontera norte? Aquellos venezolanos que han tratado de llegar hasta territorio peruano. ¿Cómo ha sido ese proceso y la respuesta de parte del gobierno de Perú? Se refiere a la frontera con Tumbes, con Ecuador, ¿no? Exactamente.
Ya, igual, bueno, la frontera ya es muchísimo más amplia que aquí de Tacna, es mucho más amplia y también ha resultado toda una coladera, ¿no? Ha resultado una coladera. En realidad, el Perú desde el año 2017, hace unas gestiones anteriores, no ha sabido tener una política migratoria clara. Ha sido en realidad bien permisivo más que todo en cuestión, yo estimo, de solidaridad de alguna manera, porque todos podemos hacer patria en cualquier parte del territorio, pero obviamente respetando las leyes del país que te alberga, teniendo la orden del caso, ¿no? Y si vas a tener ejercer alguna actividad económica, ¿no? Que sea de bien, pues, ¿no? De tu profesión, algunos, porque hay muchos profesionales que están ingresando al país, incluso están ejerciendo, han podido homologar sus carreras y bienvenidos sean. Sí, claro. Pero es necesario filtrar a la gente que también hace lo contrario, ¿no? Hace lo contrario. Y en realidad no ha sido entonces la claridad del caso desde esas gestiones y ahora ya ha ido escalando todo este problema, ¿no? Hasta la fecha. Y lo que no queremos es que esto vaya de mal en peor, porque aquí en Tacna en realidad hay mucha zozobra porque ha aumentado la ola de extorsiones, la delincuencia, y lamentablemente es lo que sucede, ¿no? En todo sector hay buenos y malos elementos. Diputada, y ese punto es bien interesante. ¿Cómo percibe usted el ambiente entre los peruanos respecto a estos flujos migratorios en la zona de Tacna? En realidad hay toda una incertidumbre pensando en lo negativo, ¿no? Porque, como le decía, como se ha visto todo esto, que Tacna es una ciudad relativamente tranquila. Ustedes, los hermanos chilenos, han venido constantemente aquí a Tacna a degustar y a pasar buenos momentos. ¿Diputada? Sí, estábamos con algún problema en la comunicación, en contacto con Esmeralda Limachi, congresista nacional del Partido Perú Libre, refiriéndose a la situación que se está viviendo en la frontera entre Chile y Perú. La posibilidad de generar un corredor humanitario pareciera empezar a tomar fuerza. En el lado chileno, el diputado Vlado Mirosevich planteaba que esta idea podía ser evaluada por ambos países. La misma diputada Limachi, con quien conversábamos recién, también plantea esto como una alternativa, pero establece de manera bien clara, y pareciera que este camino también se ve forzado, a un diálogo del más alto nivel entre los presidentes de ambos países, entre la presidenta Boluarte y el presidente Gabriel Boric, para poder abordar esta situación antes de que se haga insostenible, decía también Limachi, en una crisis que se está generando por el lado chileno, pero en la frontera entre ambos países en el norte de nuestro país.